Te alabamos Dios, Santo Padre. Gloria a ti, Padre. Te alabamos Dios, amén, gloria a Dios. Aquí estamos alabando a Dios, amén, creciendo, 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 creciendo en el nombre de Dios, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios estamos un día más aquí en la presencia de Dios. Estamos en nuestro hogar, que es el hogar de ustedes también. Y continuamos con nuestro estudio bíblico, amén. Gloria a Dios, le damos la bienvenida a todos los que continúan con nosotros, a todos los que se nos unen, amén. En el nombre del Centro Cristiano Integral de Sanidad, unido con Eclesia, que nos patrocina, amén. Y seguimos adelante con nuestro seminario abierto, amén. Gloria a Dios. La sanidad de Dios. Seminario bíblico abierto del Centro Cristiano Integral de Sanidad, amén. Porque sencillamente nuestra institución, el Centro Cristiano Integral de Sanidad, es una institución eclesiástica cristocéntrica, amén. Cristo es el centro de nuestra existencia. Fuimos constituidos por Dios para su obra, según su propósito y voluntad, amén. ¿Y bajo qué? Bajo su sana doctrina. Gloria a Dios. El Centro Cristiano Integral de Sanidad, amén, tiene su objetivo, tiene sus metas y tiene su visión. Nuestro objetivo, traer hombre a los pies de Dios. Nuestra meta, conformar al nuevo ser o mente, al hombre humano redimido en Cristo Jesús. Y esa es la meta de toda aquella institución eclesiástica que se llame cristiana y que está bajo la orden del poder de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que no lo tenga, estaría cometiendo algunos errores, amén. Y sencillamente nuestra visión está en sencillamente Mateo 5:15. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, prácticamente se esconde debajo de un almud, no, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en el hogar, en la casa. Porque esos somos los cristianos. Tenemos a Cristo Jesús en nuestro interior y somos lumbreras para el mundo. Amén. Así que esto, bendito Dios, le trae mucha alegría, mucho regocijo, porque Dios está con nosotros. De la misma vez, no olviden que esto puede traer también muchas dificultades y por ello debemos estar todo el tiempo creciendo, 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 como dice Santiago, madurando nuestra fe. Amén. Porque bajo las pruebas que nos llegan en todo momento y que van a estar ahora lloviendo a ráfagas intensas, porque estamos en el comienzo de los periodos para la tribulación y la gran tribulación. Amén. El que no lo quiera aceptar, bueno, no ha abierto sus ojos y no lo ve, pero estamos viviendo esos momentos. Gloria a Dios. Y tenemos que crecer, 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 fortalecer nuestra fe. Amén. Nuestra esperanza y que nuestro amor ebulla como quiere Dios. Amén. Porque en los momentos finales, como hemos hablado en prédicas, y como nos dice la Santa Palabra de Dios, su Biblia, la fe, la esperanza, marcharán lejos en los momentos finales, en los momentos de tribulación, de gran tribulación también. Y el amor también llegará a marcharse. Amén. Así que estemos concentrados en ello, porque estos tres pilares son los pilares fundamentales de la fe cristiana. Amén. Así que nosotros debemos madurar con ellos y fortalecernos en ellos. Amén. Gloria a Dios. Trabajamos siempre, como decimos, bajo la fórmula divina que nos dio Dios para el comienzo. Amén. Gloria a Dios. En el comienzo de nuestro ministerio y que la utilizamos para nuestro crecimiento. En primer lugar, como ya lo hemos explicado muchas veces, que crea en Dios. Aquel que cree en Dios, que Dios existe, tiene que ir a buscar la realidad y la verdad de lo que Dios nos enseña. No es creer por creer. Creo que va a llover y no llueve, creo que va a caer truenos y no cae, a lo mejor cae todo. Esa actitud de creencia, de posibilidades, no es lo que quiere Dios. Dios quiere tener una relación con cada uno de sus hijos. Amén. Y para eso, mis hermanos, usted debe aceptar a Cristo Jesús, entregarse a aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y su guía. Amén. Y una vez entregado a Cristo Jesús como Salvador y su guía, volver a nacer en agua y espíritu, como nos enseña Dios en su santa palabra. Y ya una vez nacido en agua, mis hermanos, bautizados, su viejo cuerpo muere y nace como figura nueva, y entonces es que te conviertes en el nombre de Cristo Jesús en hijo de Dios. Por ello debemos congregarnos para crecer, ir sanando nuestro cuerpo, nuestra alma, amén, para la conformación
la conformación de nuestro ser o mente, el hombre humano redimido en Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, mis hermanos. Y esa es la fórmula divina, por ello vamos creciendo, sanando para santidad. Porque sin santidad, como nos dice la palabra de Dios, nadie conocerá a Dios. Amén. Todo esto que es igual a perfección, vida eterna. Gloria a Dios. Esa es la forma divina, mis hermanos. Lo he explicado muchas veces. El Centro Cristiano Integral de Sanidad tiene este seminario bíblico abierto, la sanidad de Dios. ¿Cuál es un seminario, ya dije, bíblico abierto? Y reiteramos, como orientador bíblico teológico completo. Amén. Sin fines de lucro. Amén. Del Centro Cristiano Integral de Sanidad. Para todos aquellos, en primer lugar, para como dice acá, lo que están viendo, para todos aquellos que desean conocer a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquellos que comprendan que somos discípulos de Cristo Jesús y que tenemos que ir creciendo porque somos discípulos de Cristo Jesús. Que tenemos una orden, como dice en Mateo 28, 19 y 20, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Cristo nos promete, y Él nos prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, gloria a Dios. ¿Para quién? Tercer punto también, para todo un preparador teológico básico para todos los ministerios. Amén, para todos los ministerios. Ya sea usted ya un llamado para pastor, misionero, evangelista, pastor, y se ordene como Dios manda, mis hermanos, como debe estar en las instituciones eclesiásticas conformadas por los hombres, en las constituciones eclesiásticas, en los gobiernos de la tierra, aquí en Estados Unidos, en la IRS, amén, registrado como tal, legal en todos los sentidos y con capacidad, con licencia para ejecutar en todas partes. Esto es lo que quiere Dios, mi hermano. Y para ello es el Centro Cristiano Integral de Sanidad, para que usted alcance, si tiene un llamado para pastor, alcance su licencia ministerial, acorde y congruente como debe ser tanto las leyes gubernamentales como las leyes divinas. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y damos siempre comienzo con esta oración, amén, que se utiliza, úsame. Y dice, sé, Dios, sé que son tus manos las que guían mis pasos. Sé que nada debo hacer sin tu consentimiento. Y lo sé porque te sirvo, porque eres mi Rey, mi Santo Dios y Señor, y eres mi Padre, eres mi amigo. Gracias porque no merezco tanto honor. Gracias porque a tu santo y único Hijo enviaste para traerme la salvación. A mí solamente, no, a todos los que justicia te seguimos. Que debo de entregarme, que debo de volver a nacer, que debo de congregarme. Bendito seas tú, oh Dios, bendito tú, que en las manos de tu santo Hijo pusiste la fórmula divina para vida eterna. Te alabo, te bendigo, te oro y te clamo a viva voz, Santo Padre, Santo Cristo Jesús y Santo Espíritu de Dios. ¿Qué sería de mi vida sin ti? Un río sin corriente, una brisa que no sopla, una melodía muda, una brisa que no sopla. Amén, gloria a Dios. ¿Qué sería mi vida sin ti, oh Santo Dios? Mi vida te entrego porque no es mía sino tuya. Y lléname de tu presencia, lléname de tu convicción y úsame, Padre, úsame para llevar tu palabra a todo rincón. Amén. Como nos dice su orden, como mencionamos ahorita, Mateo 28, 19 y 20. Amén. Gloria a Dios. Estamos en el seminario bíblico. Estamos viendo lo que es la primera unidad, que es Dios Padre obrando y preparando. Hemos caminado ya en esta primera unidad, vimos el capítulo número 1 de la primera unidad, lo vimos completo. Estamos trabajando en el capítulo número 2, en lo que es el subpunto, que es el reino. El capítulo número 2 es el reino, como están viendo, y el subpunto es la etapa de la reconquista, Josué, jueces, Ruth y primera de Samuel. Amén. Recuerden, aquí está su seminario abierto, el libro, lo pueden obtener y estamos trabajando en ello, amén. Cualquier duda, cualquier problema para obtenerlo, porque lo pueden obtener lo mismo en libro, con la editorial Libro en Red, lo pueden obtener para la computadora, lo pueden obtener de muchas formas, diferentes formas y diferentes modos, amén. Y cualquier problema que tengan mis hermanos que no puedan comprarlo por el precio o lo que sea, pónganse en contacto con nosotros. Nosotros tenemos algunos ejemplares y les podemos hacer llegar de alguna forma y manera. Pónganse en contacto con nosotros. Y si no, también continúe con nosotros de esta forma y estaremos trabajando y llevando adelante. Ya vimos incluso en capítulo 1, vimos un tiempo del examen, no es examen, porque no es examen, es como una comprobación donde usted va a ver una serie de preguntas. Vimos cinco preguntas y las vamos a estar viendo cuando terminemos con el capítulo número 12. En cada capítulo estaremos viendo algunos puntos y preguntas que
que usted va a tener y fortalecer su conocimiento. Amén, gloria a Dios. Eso, por supuesto, lo va a apuntar, nos lo va a enviar con todo lo demás cuando terminemos este material, este seminario, y nos lo va a enviar según el ministerio que usted tenga, y vamos a trabajar en base a ello en cuestión de, después de este periodo, tendrá quizá un periodo de 2 o 3 meses directamente con nosotros. Si usted es ordenado como pastor, siente que tiene un llamado para pastorear, Dios lo llamó a pastorear, siente eso, no tenga problemas. Después de haber visto todas las unidades que vamos a estar viendo aquí, las 3 unidades con los 12 capítulos completos, trato de que terminemos este curso bíblico, la sanidad de Dios, usted recibirá los materiales específicos y en cuestión de 2 meses, cuando más, usted estará ordenado como pastor con licencia para ser pastor en todos los Estados Unidos y 85 países más. ¿Ok? Estamos respaldados eclesiástica y gubernamentalmente para hacerlo, mis amados hermanos. No pierda esta oportunidad, no lo dude. Amén. Seguimos adelante. Entonces, estaremos viendo hoy a Ruth y Primera de Samuel. Esta Primera de Samuel, como ven, lo ven en el punto 2.2, es decir, en el segundo capítulo, que es el punto 2.2, lo que es la etapa del Imperio de Israel, se repite. Primera de Samuel no es que se repite, es que continúa, porque estaremos viendo hoy lo que es Primera de Samuel, la etapa de la reconquista, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, principio del 8, porque desde el 8 hasta que termina Primera de Samuel está dedicado completo a lo que es la etapa del Imperio de Israel. Perdón, un poquito de café. Gracias, ya está frío el café. Gracias. Y comenzamos ahora mismo con este maravilloso libro de Ruth, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, este libro es, bueno, todos los libros de la Biblia son maravillosos. Todos, absolutamente todos. Amén. Es una gran biblioteca la Biblia. Esta es una gran biblioteca compuesta por una serie de libros fabulosos de Dios. Amén. Que están dados para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Amén. Gloria a Dios. Pero este libro de Ruth es una maravilla que encierra en sus capítulos una serie de cosas que vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo, no me quiero adelantar. Dice que la gracia providencial, de esa forma, se encierra lo que es todo lo que engloba a Ruth, y eso significa, amén. Y vemos en Proverbios 19, 16 que dice, el que guarda el mandamiento, guarda su alma, nos dice Dios. El que guarda el mandamiento, guarda su alma. ¿A qué se refiere? A los 10 mandamientos que están en Éxodo, que vimos ya anteriormente. Entonces diría, el que guarda los mandamientos, guarda su alma. No, pues dice Dios aquí, el que guarda el mandamiento, guarda su alma. Mis amados hermanos, como vimos anteriormente en el capítulo primero, estamos en el 2, en el capítulo primero vimos lo que es los libros de la ley. Amén. Es decir, que no es un solo mandamiento, el único mandamiento está completo, compaginado, englobado aquí dentro de lo que es la Biblia. Amén. Por ello, sencillamente Dios nos dice, el que guarda el mandamiento, sus directrices, guarda su alma. Amén. Mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Gloria a Dios. Por ello estamos creciendo aquí. Les invito a continuar creciendo, mis hermanos, que se nos unan. Amén. Porque estamos viviendo momentos realmente espeluznantes, momentos difíciles. Hay que estar realmente ciegos y sordos para no ver lo que está sucediendo en este mundo. Amén. Toda la verdad de lo que está sucediendo para no verlo. Y aquel que es cristiano, que no se supone que esté ciego y sordo, porque ya su venda de los ojos, de sus oídos cayeron al volver a nacer en agua, es decir, a veces bautizado, si no lo ha hecho, fundamente sus visitas a la iglesia, que no es un domingo de distracción, ni mucho menos. Cuando usted va a la iglesia, no realmente no va para eso, para distraerse. Si está yendo para eso, está equivocado. Amén. Busque la verdad, vuelva a nacer, intégrese, acepte a Cristo Jesús primero, vuelva a nacer en agua y busque nacer en espíritu. Amén. Que sea Dios quien le permita que el mismo día que nazca en agua, nazca en espíritu, porque Dios lo quiere que así sea. Amén. Bueno, seguimos adelante.
Dice, este libro, esta parte del libro la podemos titular como el pariente redentor. Amén, gloria a Dios. Mientras el libro de los jueces, vamos a comenzar así, mientras el libro de los jueces termina mostrando las formas negativas del pueblo de Dios, no solo las formas negativas del pueblo de Dios, porque en el libro de los jueces se ven 325 años, se desarrolla en ese periodo, 325 años, mi hermano, donde el pueblo de Dios recibía un juez que Dios le mandaba para llevarlo por el camino correcto, pero ya una vez que éste moría, entonces el pueblo volvía a caerle atrás a los pecados, a la idolatría, en todo lo que Dios, es decir, en todo y en contra de los caminos que Dios le ha indicado al pueblo de Dios, por supuesto a Israel y a todo ser humano que adopte a este pueblo de Dios, que adopte las directrices, amén, para seguirlo. Gloria a Dios, como hijo. Ya estamos viviendo la era no de Cristo Jesús, la era de Cristo Jesús se vivió, estamos viviendo la era del Espíritu Santo preparando a su iglesia santa y redimida, el hombre humano, amén. La iglesia no es el templo que se visita, la iglesia realmente es usted, mi hermano. Crezca para ello, para redimirnos completamente en santidad como lo quiere Dios, amén. Porque Cristo Jesús retornará pronto, amén. Pronto. Si usted es de lo que sigue el rapto, le pido por favor que busque la Biblia, argumentese, conozca, crezca y quítese de su mente, de su conocimiento, de su pensamiento recto o algo semejante a esto, porque nada de esto es así. Para que llegue Cristo en su segunda venida, en su segunda, establezca su reinado, amén, milenario, tiene que existir la manifestación, el implante del nuevo orden mundial, el reinado de la bestia, amén. Tiene que venir la tribulación y la gran tribulación. Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús, que somos victoriosos, ¿por qué? Porque tenemos a Cristo Jesús en nuestro interior. Y vamos a estar con Él en ese reinado de 1000 años. Y luego estaremos con Él, como hemos dicho anteriormente, estaremos con Él juzgando al mundo y a los ángeles. Gloria a Dios. Sigamos. Ruth presenta una historia positiva de la sanidad de Dios. Amén. En su conjunto, en su integración, Dios presente y enseña que no puede haber, amén, no puede haber santidad y sin santidad nadie conocerá a Dios sin realmente la debida y congruente sanidad al cuerpo, al alma y al espíritu, amén, para que se produzca a la santidad verdadera, para ir creciendo en santidad. Gloria a Dios. Sanidad y santidad en el antiguo hebreo tienen una similitud, prácticamente es lo mismo. Por ello, hoy tenemos sanidad, hablamos de sanidad, pero cuando estamos hablando de su origen de esta palabra en hebreo, se coordina y lleva una con la otra, y por ello la sanidad, no puede haber santidad sin sanidad, y la sanidad lleva a la santidad. Y nadie conocerá a Dios, como dice la santa palabra de Dios, sin santidad. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Ruth presenta una historia positiva de la sanidad de Dios. Yo también estoy leyendo acá lo que está en nuestro libro, hay parte de ello, amén. Seguimos creciendo. Dice Dios, la sanidad de Dios, de su gracia y su providencia, amén. Una historia agradable dentro de un periodo de los jueces, es decir, Ruth se desarrolla en un periodo dentro de los jueces, amén. Sigamos adelante. Todo indica que los eventos descritos en el libro de Ruth ocurrieron durante el tiempo del juez Gedeón. Amén. Eso está jueces, podemos verlo, este juez Gedeón, podemos verlo en jueces capítulo 6 hasta del versículo 7 hasta el capítulo 8, versículo 32. Amén. Además, la escritura del libro indica que ocurrió mucho después de lo que es la historia de Ruth. Bueno, la historia de Ruth sucede en el tiempo de Gedeón, de lo que es jueces, capítulo 6, desde el 7, versículo 7 hasta el capítulo 8, 32. En ese periodo de tiempo ocurre lo que es la historia de la historia de Ruth, pero esto no fue escrito de mucho tiempo después y se le adjudica la escritura humana a Samuel. Amén. Mucho tiempo después. ¿Por qué? Por ciertos elementos que vemos en el libro de Ruth. Por ejemplo, dice que el libro de Ruth fue escrito mucho tiempo después. Por ejemplo, se menciona a David en lo que es el capítulo número 4, versículo 22, y se le adjudica, como ya dije, a que es la autoría humana a Samuel. Amén, gloria a Dios. Ruth comienza con un
un hombre de Belén y su familia viajando a Moab con una situación de hambre. Este señor se llamaba Elimelech, y su esposa Noemí con sus dos hijos Melán y Kelión. Amén. Ellos salen de Belén por una situación de hambre que se produjo y van hacia el pueblo de Moab, donde los moabitas, se recuerdan, ellos fueron amigables, llegaron a un acuerdo. Entonces Israel no destruyó a los moabitas completamente y ellos estuvieron en santa paz con el pueblo de Israel. Amén. Hasta momentos determinados de la historia. Pero bueno, en ese momento había cierta paz entre ellos. Amén. Entonces se establecen allí y viven por un tiempo en lo que es lo que es Moab. Y asentaron allí y muere Elimelech, quedando Noemí con sus dos hijos. Amén. Sus dos hijos, que es Malón y Kelión, como ya les dije. Ellos dos entonces se casan con Ruth y Orfa. Y habitaron por 10 años hasta que entonces Machlon, paso trabajo para leer los nombres estos y para recordarlo mucho más. Machlon y Kelión, sus dos hijos, los hijos de Noemí y con su esposo Elimelech, mueren también a los 10 años, lo cual había quedado viuda Noemí y ahora queda viuda Ruth y queda viuda Orfa, ambas. Y entonces Noemí decide regresar a donde su tierra, a Judá, donde su tierra, donde habían salido, y les dice a las dos que se vayan con sus padres, que regresen con sus padres porque eran viudas. Y entonces una de ellas, que es Orfa, la besa, la tristeza la besa, pero regresa con su familia. Pero Ruth no, Ruth decide que donde quiera que ella vaya, va. Dice, Noemí tomó la decisión de regresar a la tierra de Judá, diciéndole a sus dos nueras que debían de regresar a la casa de sus padres, como ya les dije. Y Orfa en llanto regresó donde su familia, pero Ruth no lo hizo. Ella se quedó con Noemí y llegaron a Belén en un comienzo determinado, en el comienzo de lo que era la siega de la cebada. Amén. Y ahí conoce ella a alguien. Vamos a ir viendo esto. Amén. Gloria a Dios. En medio de aquellas circunstancias trágicas que rodeaban la existencia de Ruth, ella era una mujer piadosa del pueblo de Moab, es decir, una persona moabita. Dios la utilizó, Dios la tomó, Dios la llevó a ella a esos caminos porque de ellos venía lo que era el rey David. Gloria a Dios, es además de la línea mesiánica, es decir, de la línea que da lugar a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Sigue diciendo, la cual bajo la gracia fue incluida, como dice la nota, fue incluida como parte de la nación de Israel. Ruth era de origen gentil, y Dios la utilizó hasta que la tomó dentro de lo que es el pueblo de Israel, para que diera lugar, al fin y al cabo, a lo que es el Mesías de judío, el Mesías de Dios. Amén. Es Cristo Jesús. El libro contiene una gama de tragedia, lealtad, amargura, humor, ternura, amor, ansiedad y una conclusión muy feliz. Este libro es hermoso, es además una obra literaria, una obra maestra de la literatura. Dice, el significado teológico que guarda el libro de Ruth es profundo y muy significativo, y los rayos, pongo rayitas para que lo vean y lo tomen. Amén, porque es muy importante. Dice, la idea del pariente redentor no se limita a los lazos de sangre. Amén. En este caso, no se limita solamente a los lazos de sangre, ¿no? Sino a la hermosa voluntad de hacerlo. Cristo Jesús es el redentor nuestro, el que quiere redimir a toda la humanidad, no solo al pueblo de Dios, a los israelitas, sino a toda la humanidad, que comprenda y entienda que necesitamos adquirir y tomar el perdón de todos nuestros pecados, del pecado original, de la desobediencia de Adán y Eva, quedar limpio, volver a nacer y ser aceptado por Dios como hijo a través de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esto significa que Cristo Jesús como Redentor de la humanidad es lo que realmente significa toda esta la idea que involucra el libro de Ruth. Recuerden que todo el Antiguo Testamento, mis hermanos, le está dando completo visión de la existencia de ese santo que va a venir al mundo
para redimir a toda la humanidad. Amén. Y ese es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Con forma de un bosquejo podemos ver que podemos dividir este libro en 4 partes. Vemos la selección de Ruth, que está en el capítulo 1, vamos a ver el trasfondo de Ruth, capítulo 1, del versículo 1 hasta el 5, dejar a Moab, lo que es la zona de Moab, el pueblo de Moab, decisión de Ruth, como ya dijimos, Ruth decide seguir con Noemí, capítulo 1, del 6 al 18, llegada de las viudas a Belén, capítulo 1, del 19 al 22, el servicio de Ruth, como el beneficio de Ruth que hizo al buscar, del capítulo 2, del 1 al 3, Boaz, amén, y su trato con Ruth, le concede el permiso a Ruth para tomar la cebada, lo que va determinando, lo que va quedando luego de que sus siervos recogían la cebada y ellos entonces dejaban algunas partes para las viudas, los enfermos, etcétera. Y entonces ella se le concedió esta gracia también, amén, que recogía esto, pero todo esto es un trasfondo de Cristo Jesús. Amén, sigamos adelante. Esto vemos en el capítulo 2 de 4 al 7, la protección concedida, amén. Capítulo 2 del 8 al 13, la provisión dada a Ruth, capítulo 2 del 14 al 17. Vos bendecido por Noemí, 2, 18 y 23. Amén. Cuando lo pueden ver, cuando busquen su Biblia, lean su Biblia y busquen cada capítulo de esto y vayan profundizando el conocimiento de esto. No estamos sustituyendo a la Biblia por nada del mundo. Vayan a entender y comprender esto. Amén. Para nada. Nosotros no estamos sustituyendo la Biblia. Sencillamente la sanidad de Dios es un curso orientativo para comprender la Biblia en toda su particularidad. Y crezca usted en santidad como debe ser. Amén, gloria a Dios. Vos es bendecido por Noemí. Noemí, cuando en una ocasión llega a Ruth a la casa de Noemí, su suegra, le enseña todo lo que había recogido de cebada, etcétera, y gracias a vos que la había permitido, ella lo dice, y entonces ella, Noemí, ora por vos y porque había sido bendecido, es decir, ora por Rod, bendice a Rod, porque ese mantenía siendo fiel a la palabra de Dios, siendo bondadoso, y además era el que tenía el carácter de redimir a la familia, amén. Porque en aquellos momentos eso tenía un proceso, el redimir a la familia, sea casarse nuevamente con algún descendiente para redimir lo que era la prosperidad, redimir lo que eran las propiedades, el seguimiento de las propiedades de la familia en cuanto al pueblo. Ven, eso lo pueden buscar en un diccionario bíblico y específicamente leyendo el libro, leyendo lo que es el libro de Ruth, podrán ver cómo es el matiz de esta situación y lo vemos en el capítulo que estamos hablando, en el capítulo 2. Ya en el capítulo 3 vemos la sumisión de lo que es Ruth, la brillante plan de Noemí, como Noemí hizo para que Ruth se acercara, para que él se diera cuenta de vos quién era Noemí. Ella se vistió hermosa, bonita, en un momento determinado, y entonces vos la conoció, le encantó, se enamoró de ella, ya cuando conoció quién era, entonces él decidió participar, aunque no era ¿cómo decir?, el descendiente de Noemí directamente que podía redimir a Ruth y a la familia. El anterior no aceptó, como obra de Dios, no aceptó ellos por temer, perder su primogenitura, y entonces por lo sí lo hizo vos como Dios quería. Amén. Dice la conducta de Ruth, capítulo 3, de 5 al 9, vos acepta, amén, el trato, vos acepta redimir a Ruth, capítulo 3, del 10 al 18, y vemos cómo podemos dividirlo en la cuarta parte, la santificación de Ruth, amén, en el capítulo 4. Y vemos cómo en el mismo capítulo 4, del 1 al 12, Boaz se casa con Ruth, es el esposo de Ruth, redime a la familia, y detrás de ello, pues Dios le bendice con un hijo, el capítulo 4, del 13 al 17, y el trasfondo para el rey. Cómo Dios da lugar a todo esto, y es el trasfondo para el rey. El capítulo 8, como capítulo 4, 18 a 22, nos lleva y nos dice y nos explica cómo es esto. Vamos a tocarlo, vamos a tocar esta partecita porque es hermoso, es bello. Así que Ruth, perdón, capítulo 4,
Génesis capítulo 4, vamos a ver, dice que del 18 al 22. Bueno, voy a leer desde el 13. Dice, Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer, se casó con ella y se llegó y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz a un hijo. Amén, gloria a Dios. Entonces las mujeres le dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, porque a través de esto venía lo que era la redención, porque cuando vemos esta situación, este señor Boaz, a redimir y a entrar en lo que es la acción de redimir, este hijo quedaría como hijo del esposo anterior, de lo que es directamente del hijo de Noemí. Amén. Era el momento de las leyes, así era en aquel momento, como el Redentor. Que su nombre sea célebre en Israel, dijeron las mujeres, ¿no? Dice, sea él también para ti el restaurador de tu vida, esto le dijeron a Noemí, y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama, que es Ruth, es de mucho valor para ti, que 7 hijos le sea dado a su luz. Amén. Le dieron las demás, las vecinas, las demás amigas, perdón. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Y esas mujeres y las mujeres vecinas le dijeron le dieron un nombre, diciendo le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaac, cual fue entonces el padre de Isaí, y este entonces el padre de David, el rey David. Amén, gloria a Dios. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Asrón, Asrón engendró a Ran engendró a Aminabab, Aminabab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David, el rey David. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y por supuesto, Cristo Jesús es de esa descendencia, de ese linaje descendiente que Dios quiere para redimirnos y redimir a toda la humanidad. Gloria a Dios. Hoy estaremos viendo, como les dije anteriormente, Primera de Samuel también. El libro de Primera de Samuel, pero estaremos viendo solamente los primeros capítulos del 1 hasta el 7 y vamos a tocar algún punto del 8. Amén. Porque es completo la integración de lo que es la preparación para lo que viene detrás. Y dice Dios en 1 Samuel capítulo 1 al 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva, amén, que sierva, eso lo veremos, es sana, y te acordaras de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Principios del reino. Ya esto el principio, este primero de Samuel, como dije, el capítulo 7, desde el capítulo 1 hasta el 7, lo podemos titular Principios del reino, pero el libro como tal se puede titular de esta forma, se tituló de esta forma. Amén. Ahora, esto que estaremos viendo ahora se titula de esta forma, la obra del Espíritu Santo capacitando según el servicio. El Espíritu Santo capacitando según el servicio. Amén. Y estaremos viendo este libro en dos partes. La primera parte, como ya les dije, desde el capítulo 1 hasta el 7, que es la parte de continuidad de esta parte de lo que estamos viendo, de esta etapa de lo que es la reconquista. Y la etapa que sigue en los capítulos 8 hasta el 31 constituyen la segunda parte, el segundo subtítulo que estaríamos viendo. Dice, el relato de estos capítulos del 1 al 7 comienza con la escena de una mujer estéril que llora desconsoladamente y ora en el altar del tabernáculo en Silo. Ana es el nombre de esta mujer, como ya dijimos anteriormente. En el capítulo 1, versículo 11, podemos leer su oración y sus ruegos, porque desgraciadamente era víctima de burlas constantes por parte de Penina,
Penina era mujer del esposo, de su otro esposo, es decir, ella, dos, era mujer de el esposo. La otra esposa, capítulo 1 de Samuel, 1 de Samuel, versículo 6. Dios nunca aprobó la poligamia. Muchos creen que Dios aprobó la poligamia y que tienen muchas mujeres. No, no, Dios nunca aprobó la poligamia. En un momento determinado, aquello era para crecimiento de la humanidad, pero Dios nunca aprobó la poligamia. Dice, porque siempre produjo un problema de celos, de envidia, trabajo de dificultades, frustraciones entre ellos. Además, esto lo podemos ver en Génesis, dice Génesis 21, del 9 al 11. Podemos profundizar sobre esto y en el 30, versículo 1. Amén. Dice, Ana, con gran amargura en el alma, a la esencia de su súplica la podemos, y la esencia de su súplica la podemos ver en el versículo, el versículo 11 del capítulo 1, cuando ella refiere, y te acordares de mí. Amén. Le dice a Dios en oración, si te acordares de mí, si te acordares de mí, y suplica a Dios por salir embarazada. Amén. Esto lo vemos varias veces, esta súplica, si te acordares de mí, la vemos en varias ocasiones. La vemos además, como dice, estas palabras nos son familiares, recordando la oración en la que vemos a Sansón pidiéndole a Dios. Capítulo Jueces 16, versículo 28. El ciego e impotente clamó a Dios pidiendo, acuérdate ahora de mí. Continuamos, la encontramos también en los labios del hombre que fue crucificado en el Calvario al lado de Cristo Jesús, cuando él le dijo, acuérdate de mí cuando llegue a tu reino, amén, gloria a Dios. Dice que reconoció a Jesús que era hijo de Dios y mirándolo con fe dijo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Lucas 23, versículo 42. Ana promete a Dios que si ella recibe un hijo, lo criaría como nazareo. Amén, como nazareo. De esta forma, de esta manera, su hijo Samuel se convirtió en uno de los 3 nazareos que encontramos en toda la Biblia. Él, Samuel, podemos ver también a Sansón, capítulo Jueces, capítulo 13. Amén. Y Juan Bautista, Lucas 23, 42. Amados hermanos, recuerden que a Cristo Jesús le decían Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque nació en aquel pueblo que recibe el nombre de Nazaret. Pero la entrega de Nazareo es además dedicado, vamos acá a leer, buscar algo en esto, un diccionario bíblico. Quiero compartirle brevemente, sin extenderme mucho, mis hermanos. Lo tengo marcado aquí. Bueno, aquí tengo marcado a Ruth sobre la situación del Redentor. Vamos a buscar Nazareo. Un segundito, por favor. Me pasé, ok. No se me impacienten. Nazareno, ok. Aquí vamos a encontrar 3 vertientes. Dice Nazareno, Nazareo y Nazaret. Dice Nazareno, naciente de Nazareo, residente de allí. Amén. Se le dice a que es Nazareno, por eso Cristo Jesús fue Nazareno, se le dijo a él. Lo vemos en Mateo 2:23, 26:71, en Marcos 16:6. Amén. Y da una explicación de todo ello, ¿no? Pero vemos acá Nazareo y se está haciendo referencia a esa palabra, lo que es esperado, consagrado, consagrado a Dios. Hombre o mujer que era puesto parte para Dios. El nazareato o nazareato, instrucción hebrea probablemente muy antigua, fue reglamentada por la ley mosaica número 6. Lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 6. El nazareo se consagraba a Dios por un periodo determinado, pero no estaba parte de la vida de la sociedad, como como un siervo directamente de Dios, amén. Pero tú puedes hacer una oración de nazareo y entregarte, como lo hizo Ana, en el caso de ella, entregó a su hijo, si le daba a su hijo varón iba a servirle todo el tiempo a Dios en todo lo que era su vida. Y la gran obra y la vida de lo que es Samuel es hermosa, porque Samuel da una visión completamente de lo que es ser un hombre completamente entregado a Dios en su camino, en su obra, en crecimiento, y cómo Dios lo utiliza. Además, ya
no es como no es juez, pero está como un juez prácticamente, porque Dios lo utilizó para traer muchas obras, mucha bendición, mucha obediencia al pueblo de Dios. Ahora, Nazaret, sentido posible, reverencia, protección, guardián. Amén. Cuando tú dices, este es el Nazaret, ciudad Galilea, Mateo 22, 20, de Mateo 2:23, donde moraba José y María. Pero cuando se refiere a que tiene una acción, Nazaret, estamos hablando de alguien que es completamente entregado, amén, que es al martirio, a dar la vida, amén, gloria a Dios. A esto se refiere y confunde mucho a las personas cuando estamos estudiando de qué se está hablando, pero como vemos tiene tres significados, brevemente en su conjunto tienen tres significados que de una forma u otra van a lo mismo prácticamente, gloria a Dios. Estamos acá, perfecto, hablamos de, bueno, dice que Ana oraba con gran amargura en el alma, eso lo vimos ya, estas palabras no son familiares cuando vimos lo de Sansón, también lo mencionamos. Eh, ok, y lo mencionamos también que Ana le promete a Dios, efectivamente, acá está lo que hablamos de Nazaret. ¿No? Seguimos adelante. Lucas 23:42, vemos a Juan Bautista, como Juan Bautista fue precisamente uno de ellos, y se considera así que Juan Bautista, Sansón y Samuel. Amén. Seguimos adelante. En su súplica, en el momento de súplica, Ana estaba en el lado del tabernáculo y estaba orando. Dice que en su labio bajito pronunciaba y se escuchaba algo de la voz. Entonces esto le trajo a Elí, que era el sacerdote en aquel momento, el sacerdote jefe, el sumo sacerdote, escuchaba a ella orando, no entendía lo que oraba, pero escuchaba su voz y pensó que era una persona embriagada, una borracha, y entonces la trató mal. De este modo, Elí reprende a Ana por una supuesta embriaguez, mas ella de forma inmediata niega esta infamia y que explica brevemente la naturaleza de su situación, le explica a Elí lo que estaba sucediendo, porque ella estaba orando con tanta tristeza en su corazón y cómo era burlada por la otra esposa de su esposo, amén, porque no tenía hijos. Y entonces de esta forma es que cuando Elí ora también con ella por esta situación. Lo vemos en el capítulo 1 del 14 al 18. En el curso del tiempo, Dios recuerda el dolor de Ana, Dios recuerda el dolor de Ana y le da un hijo a quien se pone por nombre Samuel. Amén. Este gran hombre de Dios, Samuel. Cuando Ana lo detecta, quizás a un periodo de los 2 años, no antes de los 2 años, lo lleva ante Elí para dedicarlo a Dios, tal y como ella prometió. Primera de Samuel 1:26 hasta 28. Después de esta dedicación de parte de Ana, ella entona un bello himno de alabanza a Dios y lo podemos encontrar en Lucas capítulo 1, 46-55 y lo vemos aquí en Primera de Samuel en el capítulo 2 del 1 al 11. Amén. Hubo una situación bien curiosa acá, como Elí la trató a ella despectivamente, borracha, tu oración no llega, pero cuando ella le explicó todo con tanto dolor, él aceptó, comprendió y oró con ella. Sin embargo, vamos a ver qué situación guarda y tiene este señor, este sumo sacerdote Elí, con respecto a sus hijos. Dice, Elí era un sacerdote indisciplinado, cuyos hijos actuaban de modo aberrante y ordinario contra lo aceptado y contra lo estipulado por Dios. Escuchen esto, mis hermanos, escuchen esto. No tenían conocimiento de Dios y eran hijos de su sacerdote, cual continuarían el servicio a Dios en el sacerdocio. Sin embargo, ellos no tenían conocimiento ninguno de Dios. Literalmente eran hijos de Belial, Dios demonio, Belial, capítulo 2:12. Robaban las ofrendas a Dios, las ofrendas que dejaban, las tomaban ellos y las robaban. No tenían ninguna disciplina, de ningún tipo de disciplina con respecto a Dios y con respecto a las buenas costumbres además. Robaban las ofrendas a Dios. Capítulo 2, versículo 14. In, in, intimidaban a los fieles que iban al tabernáculo a ofrecer sacrificio.
el capítulo 2, 14, 16. Cometían actos de adulterios en el mismo tabernáculo. Capítulo 2 de 1 de Samuel, versículo 22. Y causaban que el pueblo de Dios pecara. Estos dos hijos de Elí eran realmente demonios. Estaban completamente cundidos de espíritu caído, de espíritu demonios. Amén. Capítulo 2 del 17 hasta el 24. Y aunque Elí, nos dice, y aunque Elí trataba de reprender la conducta de estos, ellos continuaban impasibles por su malo camino. Capítulo 2 del 22 al 25 podemos ver cómo Elí trata a sus hijos, pero él realmente no era un sacerdote adecuado, él era muy disciplinado con respecto a esto y no era fuerte con sus hijos. Pero fue advertido porque Dios utiliza a Samuel y le advierte, dice ahí. Y Elí fue advertido por un profeta de Dios, perdón, que le dijo que sus malvados hijos morirían el mismo día, capítulo 2, versículo 34, que Dios se buscaría un sacerdote fiel a sus principios y doctrinas santas, capítulo 2, versículo 33. ¿Ve? Dios revela entonces a Samuel lo que acontecería a Elí en un sueño. Amén. Esto está en el capítulo 3 de 1 de Samuel, del 1 al 18. Que ellos, que Elí, la mañana siguiente de esto, Samuel lo comparte al sacerdote, ese saber, además, y que sus dos hijos iban a morir. Bendito Dios. Samuel es elevado al oficio de profeta de Dios, el capítulo 3 del 19 al 21. Después de esto, los israelitas son derrotados por los filisteos. Los filisteos atacaron a los israelitas y no solo atacaron, sino que lo atacaron y tomaron el arca con ellos. Vamos a escuchar esto. Que durante su batalla se apoderaron del arca del pacto. Matan entonces a Ofni y a Finix, es decir, a los hijos de Elí. Amén, como Dios le había revelado a Samuel en el sueño y como además el profeta se lo había dicho, se lo había confirmado a Elí que esto iba a suceder. Amén. Este capítulo, esta captura del arca por los filisteos resulta de una maldición para ellos. Amén. Una maldición para ellos. Se robaron el arca del pueblo de Dios y lo que trajo consigo fue maldiciones completamente para los filisteos. Amén. Entonces ellos, al fin y al cabo, hicieron y llevaron esto para que un pueblo de Israel. ¿Y dónde continúan? Si la maldición que llevaba donde fueran, capítulo 5, del 1 al 7, 8, 9 y 10, es decir, nos demuestran, nos enseñan cómo, ahí en 1 de Samuel, cómo ellos, a robarse el arca, vino sobre ellos maldición, lo que Dios los maldice por esta situación. Por estos acontecimientos, los filisteos determinaron poner el arca en un carro, un carro arrastrado por dos vacas. Pusieron además 5 ratones de oro, capítulo 6 del 1 al 11, y llevaron el arca a un pueblo hebreo, que era Bet-Semen, donde fue recibida por regocijo, porque regresaba el arca al pueblo de Dios, por regocijo, recibieron estos pueblos, pues se produjo algo muy importante. Y si luego esto se produjo gran tristeza, ¿por qué? Porque abrieron el arca para ver lo que tenía dentro, eso no se podía hacer, eso era una maldición, una blasfemia contra Dios hacer esto. Y sencillamente lo hicieron, ¿y qué pasó? Vinieron maldiciones sobre ellos también. Entonces el arca fue llevada a otro pueblo de Israel, que a Kiriat Jearim, no conozco bien el acento, ni bien hebreo como se explica esto. Kiriat Jearim, y permanece allí durante 20 años. Primera de Samuel, capítulo 7, del 1 al 2. Samuel era para entonces un predicador ambulante. Primera de Samuel, capítulo 7. Amén. ¿Cuántas cosas sucedió? Samuel va creciendo y Dios está con él en todo momento. No deja que nada caiga de lo que dice Samuel, de lo que enseña Samuel, nada caiga en tierra. Amén. Dios lo respalda todo el tiempo. De esta forma, todo Israel comprende que Samuel era un profeta escogido por Dios y reúne a Israel en Mizpa para traer un gran avivamiento espiritual. Amén. Capítulo 7, del 3 al 6. Todos los filisteos se enteraron de esa reunión en este pueblo, en Mizpa. Los filisteos se enteraron de esta reunión y movilizan un ejército para atacar a Israel y destruirlos allí. Y ante este clamor de Samuel, Dios actúa y los filisteos son
totalmente destruidos, son derrotados. Capítulo 7, de 7 al 14. Así son sometidos los filisteos, que no vuelven a entrar jamás en el territorio de Israel, y las manos de Dios estuvieron contra los filisteos todo momento y con Samuel. Amén. Capítulo 7, versículo 13. Dice: juzga Samuel a Israel. Samuel viajaba, constantemente se movía de su pueblo, donde él tenía su casa, eh, que era algo para adorar, como un templo para adorar a Dios. Y él todo el tiempo está viajando entre los pueblitos, entre los pueblos de Israel, y juzga además las actitudes de los pueblos de Israel. Dice: todo el tiempo que vive Samuel, todos los años da vuelta de Betel a Gilgal y a Mizpa. Él da vuelta entre todo esto y recorre todo lo que es el territorio de lo que es Israel. Amén. Y juzga a Israel en cada momento, en cada paso que daba por estos lugares. De esta forma, Samuel se convierte realmente en una figura que es política, militar y espiritualmente muy importante. Amén. Capítulo 7, del 1 al 17. Envuelve y devuelve a Ramá. Ramá es donde vive, donde tiene él su casa, por así decirlo, y además es un templo. Realmente es un templo que está edificado para el servicio de Dios. Capítulo 7, del 15 al 17. Es Samuel el profeta de Dios, y además también el último de los jueces. Recuerden que no lo vimos cuando vimos el libro de los jueces, porque realmente, aunque él lleva todas las características de un hombre que Dios utiliza como todos los jueces, y Samuel realmente es un hombre mucho más grande. Yo creo que no está entre los jueces porque es más grande que los jueces. Pero él es el contacto y conecto de lo que es ese periodo de los jueces y lo que es el periodo del primer reinado. Cuando vamos a ver el capítulo 8, de 1 Samuel capítulo 8 hasta que termina, vamos a ver completamente lo que es el periodo del primer reinado en Israel, de lo que es Saúl, y vamos a ver hasta que llega David. Amén, bendito Dios. Y lo que pasó con Saúl, vamos a ver también toda esa gracia que hizo él, y desobediencia, y busca afinidad con otros dioses. Bueno, vamos a ir viendo eso más adelante. Dice acá: a pesar de no ser familia de Aarón, Samuel es el sumo sacerdote. Samuel enseña, ofrece sacrificio y limpia la tierra de los ídolos. Amén. La escritura bendice a Samuel por haber actuado de manera piadosa, y porque a pesar de vivir frente a un pueblo rebelde que es Israel, él permaneció fiel, justo, obediente. Amén. Dios lo bendice grandemente porque Dios lo utiliza grandemente. Él se abrió completamente a ser utilizado, tal y como Ana, que lo entregó a Dios, y él, que podía haber tomado otra conducta, pero no, él se entregó completamente al servicio de Dios. El pueblo de Israel comienza a imponer sus deseos de un soberano, es decir, de un rey, porque además de las naciones que tenían alrededor, tenían reyes. Ellos querían un rey, no comprendían que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo era su rey. No, ellos querían un rey como los demás, y que Dios era una cosa y que el rey era otra. Y ellos querían un rey, siempre un poco de disciplina, hasta que Dios dice a Samuel: entonces, este pueblo no está rechazando, me está rechazando a mí, no te está rechazando a ti, me está rechazando a mí, que soy su rey, y yo le voy a dar un rey. Vemos acá, Samuel le reitera que el rey es Dios, pero ellos no dejan de insistir. Capítulo 8, del 1 al 22. De esta manera Dios le da una figura humana que los gobierne, porque era a él quien el pueblo estaba desobedeciendo, desechando, mejor dicho. Capítulo 8, versículo 7. Y Samuel indica lo que Dios le advierte sobre el rey, cómo que puede suceder, lo que Dios le advierte de qué cosa puede suceder con el rey, llenarse de vanidades, irse más allá y traer problemas. Versículos 9 y 18 del capítulo 8. No obstante, el pueblo rehúsa escuchar a Samuel, versículo 19, y comienza una nueva etapa de la historia de Israel. Lo que continúa del capítulo 8 hacia adelante, hasta que termina este libro de 1 Samuel, es lo que vamos a ver en la segunda etapa, el punto 2 de este capítulo, el reinado. Amén. Es la etapa de lo que es el imperio de Israel. Es lo que estaremos viendo, mis amados hermanos. Conclusión. Siempre concluimos con Mateo 13, versículo 9 y versículo 12. El que tiene oído para oír, oiga, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero aquel que no tiene,
aún lo que tiene le será quitado. Amén. Así que nosotros debemos estar creciendo, creciendo y creciendo para ser de esos que tenemos y tener más. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Así que les recomiendo leer el 13 completo del 9 hasta el 17. Amén. Y cerramos siempre con esta oración. Sé tú, Dios, obrando en nuestro interior. Transfórmanos y cámbianos, Dios. Transfórmanos y cámbianos de todas las costumbres y hábitos que tomamos en nuestro andar por esta vida. Perfecciónanos y límpianos de este carácter humano adquirido tras desobedecerte, Dios. Ayúdame a continuar en tu camino creciendo. Yo te pertenezco y quiero que tú estés en mí. Amén. En mí, Santo Dios. Y en tu nombre, Jehová, en tu nombre, Cristo Jesús, en tu nombre, Espíritu Santo, el pueblo de Dios te ama y te dice amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos creciendo, mis hermanos. Próximamente estaremos nuevamente en contacto con ustedes para continuar con este capítulo número 2. Amén. Estaremos viendo los demás libros que continúan viendo el capítulo 2. Estaremos en el punto 2.1. Vamos a regresar y estaremos viendo específicamente. Yo no me aprendo nada de memoria porque no me gusta. A mí Dios me dicta, me dice lo que me tiene que decir. El punto 2.2, que es la etapa del Imperio de Israel, como ya dije, lo que es el primero de Samuel, de lo que es el capítulo 8 en adelante, hasta que termina completo el capítulo primero de Samuel, y vamos a estar viendo el reinado de David, el reinado de Salomón, el reinado del norte, el reinado del sur y sus divisiones. Amén. Gloria, gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga grandemente, mis hermanos. Amén. Sigamos creciendo con calma, soberanía y bendición de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, Padre. Santo, Padre. Santo, Cristo Jesús y Espíritu de Dios. Amén. 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 Que Dios me lo bendiga, mis hermanos. Continuamos. Gloria a Dios.